Hola, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí para presentarte la continuación de las clases de español. Entonces, hoy día estamos acá con el verbo estar. Verbo estar, que significa en créole verbe être. Bonsoir Sally, yon l'autre fois encore nous là. Je dis à nous présenter au verbe ça, qui c'est verbe être en espagnol. Je dis c'est verbo ser y estar. El verbo ser y estar significa en créole, se dice verbo être, significa ayudar, o sea, auxilio. ¿Ya? Verbe être là, ou bien estar, ser y estar, en espagnol, il veut dire en créole, verbe être, ou bien verbe qui là, pour aider. Pas oublier, garder à droite, channel là, ou après côté qui marque souscrire, ou bien subscribe, qui veut dire abonner, cliquez sur la cloche là, ou mettre sur tout, comme ça après recevoir toute vidéo nous pour nous poster. No olvidaste, mira a la derecha donde se marca suscribirse, ahí puedes suscribirte. Así vas a recibir todos los videos que tenemos para trabajar más adelante. ¿Ya? Gracias. Vamos rápidamente. Verbo estar, presente. Verbe être, présent. Verbo estar, presente, significa verbe être, présent. Entonces, vamos a conjugar este verbo presente. En conjuguer verbe ça au présent. Verbo ser, qui c'est verbe être, et je nous te présente le pour fois dernière. Quand on a dit yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos, ellas son. Qui veut dire moi c'est ou c'est lycée, nous c'est, etc. Ça c'était pour ser. Mais estar, yo utilisé le verbe estar pour yo expliquer yon bagay qui pas permanent, tant que lié, ou bien tant que m'ka dit qui côté ou là, ou ka mandem qui côté mieux là, m'di ou ka là avec moi utiliser verbe estar pour me dire tout bagay ça yo avec un bon autre bagay n'a besoin toujours pour nous dire. Mais verbe ser qui c'est yo soy, tú eres, moi utiliser pour m'exprimer qui est moi et qui est soy. Ya, utilizamos el verbo ser para exprimir quién soy yo, quién eres tú. Así, ese ejemplo. Utilizamos también el verbo estar para explicar dónde estoy, dónde estás, dónde eres, dónde estamos. Entonces, vamos con verbo estar. Yo estoy. Yo estoy. Moi. Tú estás. Tú estás. Él está. Él está. Li. Ella está. Ella está. Li. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Nous. Vosotros estáis. Vosotros estáis. Nous. Ustedes están.
entre parénthèses, ustedes están. Nous. Ellos están. Yo. Ellas están. Yo. Ellos. Yo. Masculin. Ou garçon. Ellas. Pour fille. Au pluriel. Troisième personne. Ahora vamos a conjugar el mismo verbo estar, pero en futuro. Quand nous allons conjuguer le même verbe là qui c'est verbe estar, qui veut dire verbe être, mais c'est au futur. Nous disons yo estaré, moi habla, yo estaré, moi habla, tú estarás, ou habla, él estará, li habla, ella estará, li habla, nosotros estaremos, no habla, ustedes estarán, no habla, ustedes estarán, no habla, vosotros estaréis, no habla toujours, ellos estarán, yo habla, ellas, para terminar, ellas estarán, yo habla, ellas estarán, yo habla, troisième personne du pluriel, yo ou féminin, tercera persona, plural, pero la femenina, dice ellas estarán. Gracias para mirar este video con nosotros. Próxima clase vamos a traer más cosas para ustedes. Que Dios te bendiga. Es un placer otra vez. No olvida compartir los videos y suscribirte. Así dejar un comentario abajo del canal. Muchas gracias. Es un placer para mí, así para ustedes.